A veces, la diferencia entre la vida y la muerte no es un milagro ruidoso, sino el sonido de una cerradura girando a medianoche. Usted sabe de lo que hablo. Esa sensación de que el destino es un hilo invisible que, de vez en cuando, alguien decide tensar para evitarnos la caída definitiva. Esta es la historia de una noche de invierno, una caldera defectuosa y un hombre que no debería haber estado allí, pero que cruzó el umbral de una casa ajena con la precisión de un ángel que ha olvidado sus alas. Era una noche de martes en la periferia de Madrid. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas como un cuchillo afilado, obligando a los vecinos a encerrarse tras muros de hormigón y calefacciones a pleno rendimiento. Elena, una mujer que ya había cumplido los 60, vivía sola desde que sus hijos se marcharon a buscar fortuna en el extranjero. Su rutina era sencilla, casi ritual: un té de tila, un libro de memorias y el silencio reconfortante de quien ha aprendido a disfrutar de su propia compañía. Aquella noche, sin embargo, el silencio era distinto. Era denso, pesado. Usted conoce ese cansancio que te nubla el juicio. Elena atribuyó su mareo a la edad, al cansancio de un día de recados, o quizás a la falta de ventilación por el frío extremo. Lo que no sabía, lo que no podía oler porque el peligro es a veces inodoro, era que el monóxido de carbono estaba llenando silenciosamente cada rincón de su salón. La muerte dulce, la llaman. No duele, solo te invita a dormir un sueño del que no se despierta. Mientras Elena cerraba los ojos en su sillón orejero, a pocos kilómetros de allí, la cadena de coincidencias imposibles empezaba a forjarse. Un hombre llamado Julián, un conductor de repartos que terminaba su turno de forma inusualmente tardía, debido a una avería en su furgoneta, se encontraba perdido. No era su ruta habitual. Su GPS, ese dispositivo en el que tanto confiamos hoy en día, sufrió un error inexplicable. Lo envió a una calle cortada, justo frente al portal de Elena. Julián se bajó del vehículo, frustrado, sintiendo el aire gélido golpeándole el rostro. Iba a encender un cigarrillo, a maldecir su suerte por estar lejos de su propia cama a esas horas, cuando algo le detuvo. No fue un grito, ni un ruido estruendoso. Fue, según contaría después con la voz temblorosa, una presión en el pecho, una urgencia irracional de mirar hacia una ventana específica en el segundo piso. Una ventana que estaba cerrada, tras la cual la luz de una lámpara de pie parpadeaba de forma errática. ¿Cree usted en la intuición o en algo más profundo? Julián no es un hombre místico, es un hombre de metal y asfalto. Pero en ese momento, sintió que si no entraba en ese portal, cargaría con un peso insoportable el resto de su vida. El portal estaba mal cerrado, una de esas negligencias de comunidad de vecinos que solemos criticar, pero que aquella noche fue la puerta de entrada a un milagro. Subió las escaleras sin saber muy bien qué iba a decir si alguien lo encontraba. Al llegar a la puerta del segundo B, el olor a gas era ya una bofetada metálica en el rellano. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Volvió a golpear, esta vez con la fuerza de quien sabe que el tiempo se agota. El silencio al otro lado era absoluto. En ese instante, Julián hizo algo que desafía la lógica de cualquier ciudadano respetuoso con la ley. Empujó con el hombro, 1, 2 veces, hasta que el marco de madera cedió con un crujido seco. Al entrar, el aire era irrespirable. La neblina invisible del gas lo envolvió todo. Allí estaba Elena, con la cabeza ladeada sobre el pecho, la piel de un tono grisáceo y la respiración tan tenue que parecía ya un eco del pasado. El extraño no llamó a una ambulancia desde el pasillo. Lo primero que hizo fue arrastrar a la mujer hacia el rellano, hacia el aire puro que entraba por el hueco de la escalera. Sus pulmones ardían, pero su pulso era firme. Una vez en el suelo frío del pasillo comunitario, Elena abrió los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, perdidas en un limbo entre este mundo y el siguiente. Miró al hombre que la sostenía, un desconocido con uniforme de repartidor, y lo único que pudo articular fue una pregunta que aún hoy eriza la piel. ¿Ya has llegado, papá? Julián no respondió. Solo la mantuvo despierta, obligándola a inhalar el aire gélido que antes ella tanto temía. Los servicios de emergencia llegaron minutos después, alertados por un vecino que se despertó con el estruendo de la puerta rota. Pero cuando los médicos subieron con sus camillas y su oxígeno, Julián ya no estaba allí. Se había evaporado en la oscuridad de la calle.
dejando tras de sí solo una puerta destrozada y una vida rescatada de las garras del olvido. Excelente. Continuamos con la parte 2 y final de este relato para Vidas en Colisión. El texto mantiene el tono de crónica de misterio, cerrando el círculo de la historia y dejando al espectador con esa reflexión final que tanto valora tu audiencia. Cuando los paramédicos estabilizaron a Elena en la ambulancia, el mundo parecía haber recuperado su orden lógico, pero para ella, la lógica se había quedado fragmentada en aquel rellano. Al despertar del todo en la habitación del hospital, rodeada de máquinas y del olor aséptico de la supervivencia, lo primero que hizo fue preguntar por el hombre del uniforme. Los policías que tomaron su declaración se miraron entre sí con extrañeza. No había ningún repartidor en el lugar cuando ellos llegaron, solo una puerta reventada, el rastro de alguien que había arrastrado un cuerpo y una furgoneta blanca que, según las cámaras de seguridad de la calle, se alejó a una velocidad constante justo 3 minutos antes de que apareciera la primera patrulla. ¿Quién era Julián? O mejor dicho, ¿qué era Julián en ese preciso instante del tiempo? Semanas después, tras recibir el alta, Elena intentó localizarlo. Llamó a todas las empresas de mensajería de la zona, describió el uniforme, la furgoneta y aquel rostro cansado pero firme. La respuesta fue siempre la misma. Ningún repartidor tenía asignada esa ruta aquella noche. De hecho, la calle de Elena estaba en obras y figuraba como intransitable en los mapas de logística desde hacía meses. Ningún GPS con sentido común habría enviado a un conductor profesional por ese camino. Usted que nos escucha y que quizás ha vivido algo similar, sabe que la casualidad es el seudónimo que usa el destino cuando no quiere firmar sus obras. Elena regresó a su casa, ahora con una caldera nueva y detectores de gas en cada habitación, pero el silencio ya no era el mismo. Se sentaba en el mismo sillón orejero y miraba la puerta reparada, preguntándose por qué ella, por qué ese hombre. La respuesta llegó de la forma más inesperada, buceando en cajas de fotografías antiguas para mitigar la soledad de las tardes de lluvia. Encontró un retrato de su padre, fallecido hacía más de 30 años, cuando ella apenas era una joven llena de sueños. Era una foto de su época de juventud, trabajando en un almacén de suministros. Llevaba una gorra ladeada y una chaqueta de lona oscura. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del invierno. Los rasgos, la forma de colocar los hombros, incluso esa mirada de determinación tranquila, eran los mismos. Recordó entonces sus propias palabras al ser rescatada. «¿Ya has llegado, papá?» En aquel estado de semi-inconsciencia, su mente no estaba alucinando por el gas. Estaba reconociendo una esencia. ¿Es posible que el hilo invisible que nos une a quienes amamos sea capaz de manifestarse físicamente cuando la tragedia acecha? ¿O fue simplemente una proyección de su subconsciente sobre un desconocido que pasaba por allí? Julián, el verdadero Julián, si es que ese era su nombre, nunca reclamó la autoría del rescate. No buscó una recompensa, ni apareció en los periódicos locales como un héroe vecinal. Se limitó a cumplir una función, como una pieza de un reloj universal que solo se activa en el momento de máxima necesidad. Su intervención fue quirúrgica. Llegó, salvó y desapareció. Este incidente nos deja una lección sobria, una que encaja perfectamente en nuestra playlist del hilo invisible. A menudo nos sentimos solos, aislados en nuestras rutinas de adultos, creyendo que somos los únicos capitanes de nuestro barco. Pero historias como la de Elena nos recuerdan que estamos rodeados de vigilantes silenciosos. A veces toman la forma de un error en el GPS, otras veces de una puerta mal cerrada, y en ocasiones de un extraño que decide escuchar una corazonada en una calle cortada a medianoche. La vida de Elena cambió, no porque ahora tema al gas, sino porque ahora camina con la certeza de que no está sola. Cada vez que pasa por el rellano de su casa, toca la madera de la puerta y lanza un agradecimiento al aire, a ese extraño, a su padre, o a esa fuerza inexplicable que decidió que aquella noche no era su última noche. Y usted que está al otro lado de la pantalla, dígame, ¿alguna vez ha sentido ese impulso irracional de cambiar su ruta sin motivo aparente? ¿Ha recibido ayuda de alguien que pareció surgir de la nada y se desvaneció tras salvarle el día? Los comentarios de este canal son un refugio para sus historias. Cuéntenos su experiencia, porque en Vidas en Colisión
Creemos que su relato puede ser el hilo que alguien más necesita para seguir adelante. Gracias por acompañarnos en esta crónica. No olvide que, aunque la noche sea oscura y el aire se vuelva pesado, siempre hay una mano dispuesta a girar la cerradura antes de que sea demasiado tarde. Nos encontramos en el próximo relato, aquí, donde las vidas chocan para revelar la verdad. Si esta historia te ha hecho recordar ese momento en que algo, o alguien, cambió el rumbo de tu noche, de tu semana, o incluso de tu vida, cuéntanoslo en los comentarios. Porque aquí, en Vidas en Colisión, cada relato es un faro para quien navega en la oscuridad. Y antes de que el algoritmo te lleve a otro lugar, recuerda, en la pantalla final ya está esperando el próximo relato, listo para revelarte otra verdad escondida entre vidas que se cruzan. ¿Estás preparado para descubrirla?